Entonces están intentando hallarle comprador, hasta el momento no ha aparecido, ahora con el decreto de quiebra puede ser que aparezca. Es raro porque es una empresa que se supone que era la segunda que más vendía pollos en Argentina, o sea que supuestamente le tendría que haber ido bien. Bueno, tenía una deuda en principio de 1.200 millones de pesos. Ahora, continuando con lo que veníamos conversando, recién Castillo se refería a la represión que se había visto en el día de hoy. Quisiera preguntarle a Ignacio Carboni sobre esta metodología que hemos visto que hace muchísimo tiempo que no se ve, donde hay trabajadores reclamando por, bueno, obviamente sus condiciones laborales y que no se cierre este lugar donde ellos trabajan, y se ha visto un despliegue impresionante para contener esta manifestación con represión. Me parece que la manifestación de los trabajadores es totalmente justa. Todos tenemos el derecho de manifestarnos por nuestros derechos y muchísimo más cuando tiene que ver con nuestro trabajo, que es súper importante. Pero también tenemos que poner en balanza de qué manera vamos a manifestar por nuestros derechos, porque de la misma manera que algunos se manifiestan por sus derechos al trabajo, hay otros trabajadores que están en la autopista esperando para poder pasar y algunos llegar a su trabajo en otras condiciones o quizá volver a sus casas y tener un fin de año tranquilo. Y me parece que, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hace 12 días terminó y empezó el gobierno de Mauricio Macri, y quisiera que la gente y que todos los trabajadores de este país entiendan que este es un tiempo de diálogo, de consenso, que la idea, la forma de resolver estos problemas es como se está resolviendo ahora en este momento en el Ministerio de Trabajo. Nos tenemos que juntar, tiene que haber diálogo entre la política, entre los empresarios, entre los trabajadores, y tenemos que discutir los temas sin tener que tomar estas medidas de tener que tener que cortar la calle para que después la gente no pueda circular. Tenemos que proteger los derechos de todos. No puede haber ningún derecho sobre el otro. Me surge una contradicción que creo que pueden responderlo tranquilamente los tres. Por un lado, yo entiendo lo que vos decís del consenso, me parece que es algo que se ha reclamado. No se ve en los hechos que esta situación exactamente haya sido de consenso. Sí, porque antes de que comenzara la segunda represión, que quizás fue la más violenta, ya tenían la notoriedad de que iban a ser recibidos a las 7 de la tarde por el ministro en el Ministerio de Trabajo. Ahora, la realidad es que los mismos delegados de Cresta Roja también en un momento dijeron que no querían la presencia de algunas personas que integran distintas organizaciones sociales, dentro de las que se destacan la que vos representas, Castillo. Mira, yo estuve con Villalba, el mismo que está ahí, hablando con el secretario de Seguridad. En ningún momento me manifestó nada. Lo puede haber hablado de alguien que estaba ahí, puede ser, o también para después quedar bien antes de la reunión con el gobierno, pero yo estuve con él y otros referentes, y los mismos delegados nos plantearon que los acompañemos a hablar con el subsecretario de Seguridad, porque estaban muy incrédulos respecto de que no se había cumplido el acuerdo que ellos habían hecho la noche. Pero hablaban de infiltrados dentro de la manifestación. Eso yo verdaderamente... Que tornó violenta, digamos, porque en un principio era pacífica. Pero desde ya, la manifestación era... hoy a la mañana estaban lo más tranquilos, lo vieron todo por televisión, de golpe vino la gendarmería, los corrió, los sacó, les mandó los carros hidrantes. Y después a la tarde vuelta. Como te digo, estábamos ahí hablando para gestionar, ver la reunión y preguntar qué había pasado, si estaba verdaderamente la orden del juez. Dijeron que no estaba la orden del juez, o sea, no estaba la orden del juez, dijo un juzgado, fue un abogado a averiguar, no estaba efectivamente la orden del juez, es decir, que ordenaron una represión ilegal. Uno entiende que un gobierno que acaba de aplicar un plan en el cual se ataca el bolsillo de los trabajadores y que de conjunto puede causar nuevas suspensiones y despidos, quiera mostrar que al que resiste le va a aplicar los palos. Y eso es, creo, lo que trataron de hacer hoy, de desmoralizar a los trabajadores para después ver qué salía. Porque, ojo, acá el problema es defender las condiciones de trabajo y el salario. En Siderca vimos cómo se dejaban sin efecto los despidos, pero perdiendo todas las condiciones laborales, bajándose el salario y estando por fuera del convenio. Entonces, ojo, que la salida que pueden querer imponerle es, bueno, pero ustedes aceptan bajar el salario, perder puestos de trabajo, ¿no? Lo que decían desde el oficialismo, te digo, Santoro, es que esto era una herencia. ¿Qué opinás de eso, que dicen que es una herencia? A ver, esto es la contracara del consenso. La contracara del consenso es la coerción, y esta es coerción en estado puro. La verdad es que yo escuchaba al amigo del PRO recién decir que hay que avanzar por el diálogo y por el consenso, y estoy de acuerdo, pero la verdad que no es lo que está pasando. Entonces uno que se pregunta, o están improvisando o son perversos. O están improvisando y es una más de las tantas medidas donde el gobierno avanza y retrocede y vuelve a avanzar. O hay una perversidad como la hubo a la hora de designar a los dos ministros de la Corte Suprema por decreto para al solo efecto de mostrarle a la sociedad y a la política que ellos pueden. Que es un gesto de autoridad, que no les va a temblar la mano si tienen que hacer algo por afuera, digamos, de lo que estaba todo el mundo esperando que ellos hagan.
No lo sé, la verdad es que a mí me da muchísima pena ver cómo reprimen a los trabajadores. O sea, la verdad, si esto es, ojalá haya sido, honestamente lo digo, ojalá haya sido improvisación y los tipos se hayan dado cuenta tarde de que el conflicto se les fue de la mano. Hay mucha pantomima, todos nos dimos cuenta, o sea, ellos han convocado al diálogo, pero en realidad las decisiones más importantes de los últimos días no la han consensuado, ni siquiera la anticiparon. Llamaron a todos los funcionarios, mejor dicho, llamaron a todos los ex candidatos a presidente, los invitaron a la Casa de Gobierno, 24 horas después anunciaron que iban a sacar por decreto la designación de dos jueces de la Corte Suprema. Hicieron lo mismo con los gobernadores, los invitaron a los 24 gobernadores, estuvieron 1 hora y media comiendo, 3 minutos por gobernador, se presentaron y se fueron. ¿Qué te quiero decir? Muchas veces utilizan la idea del diálogo para mostrar la foto del diálogo, pero en realidad cuando tienen que gobernar, gobiernan en el sentido contrario. Bueno, y volviendo al tema de esto de la represión, yo creo que Castillo es el que está siempre atrás de este tipo de situaciones. Y cuando le pregunté a Santoro por la herencia, me refería a la herencia de la empresa, pero también hablemos de la herencia de la gendarmería. Bernie también ha sido fuerte en algunos casos. Bueno, digamos, a mí me tocó soportar represiones parecidas en Lear, cuando estaba como diputado provincial acompañando la lucha contra los despidos. Es muy parecido lo de los gendarmes a lo que sufrimos en ese momento. Es más, hoy sale el procesamiento del gendarme Carancho. El gendarme famoso. El famoso gendarme Carancho. Hoy sale el pedido de procesamiento por parte del fiscal Domínguez. Y aclaro algo, la jueza que tomó participación en todos los cortes de Lear terminó sacando el fallo de que la acción de los trabajadores era absolutamente legal y que quien actuó ilegalmente fue Bernie y la gendarmería en la represión. Entonces, pues muchas veces se dicen cosas que no, los trabajadores están haciendo algo ilegal. No, eso ya está la jurisprudencia de que cuando se corta con vías alternativas es un acto de protesta legal por parte de los trabajadores. Entonces, eso hay que esclarecerlo completamente porque es algo que dicen falsamente los funcionarios del nuevo gobierno, como antes lo decía Bernie y otro funcionario del gobierno anterior. Y quiero señalar una cosa, Patricia Bullrich está difundiendo ella comunicados contra la izquierda con supuestas declaraciones de trabajadores. El propio Ministerio de Seguridad es un escándalo porque ya viene siendo un discurso que está bajando la misma ministra que cuando era parte de la alianza le bajó directamente el sueldo a los trabajadores. Entonces, como hoy, desde los sectores sindicales combativos hizo una marcha muy importante a Plaza de Mayo, que entre otros puntos reclamaba la solidaridad y la solución para los trabajadores de Cresta Roja, el bono de fin de año y una crítica generalizada al plan de ajuste en curso, bueno, creo que eso es lo que le molesta, que a diferencia de ciertos dirigentes sindicales que están de hecho dándole una tregua al gobierno del ajuste, los sectores combativos están en la calle, bueno, y nosotros obviamente de la izquierda acompañándolos. Varias cosas. Primero, dos cositas puntuales. Primero, ¿vieron cuando hablamos del libre mercado? Bueno, esto es el libre mercado. Se retiró el Estado. Tuvo que volver. Porque la contracara del libre mercado, en este contexto, es la coerción, es la represión. Bueno, pero esto viene de 2013, ¿no viene de hace 10 días? Sí, no, 2014, el conflicto con bueno, sí, Cresta pero Roja le estaba girando fondos que luego dejó de girarle una vez que terminó la campaña. A ver, cambió el gobierno y aparte me parece que lo que quedó muy en claro fue que la política se retiró en los últimos días. O sea, es muy difícil, ¿viste? Cuando vos perdiste tu laburo. Vos pensás lo siguiente. ¿Viste? Está todo el mundo hablando de la tasa de inversión, de la necesidad de traer inversiones. ¿Cuántos millones de dólares se necesitan para crear un puesto de trabajo? Tal vez sea $1 millón por puesto de trabajo. A veces uno escucha inversiones de 150 millones de dólares y crean 30, 20, 50 puestos de trabajo. Entonces es muy importante que el Estado esté presente, que asista financieramente y que además tenga un plan para esto. Pero una cosita en relación a la posibilidad de la represión. Sí. Una cosa es cuando las fuerzas de seguridad se exceden. Las fuerzas de seguridad están militarizadas, son muy difíciles. Yo algunas las conozco bien, soy docente de UBA 22, doy clase en las cárceles y sé perfectamente cómo actúa el servicio penitenciario. De hecho, hay muchos compañeros del kirchnerismo. El caso de Leonardo Grosso tal vez sea el más emblemático de todos, que es diputado del Frente para la Victoria, hombre del movimiento Evita, que trabaja activamente en la lucha contra la violencia institucional. Porque muchas veces nosotros nos damos cuenta que adentro de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad hay todavía un resabio autoritario. Sí. Pero una cosa es cuando la fuerza se excede y otra cosa es cuando se le da la orden de reprimir. Y hoy lo que quedó claro fue que los tipos tenían orden de reprimir por parte del presidente de la Nación, lo han declarado ellos mismos. Bien, Agosto. Sí, lo veía Ignacio que hacía un gesto. ¿No hubo orden del presidente de actuar, de que la gendarmería actuara de esa manera? Para nada, ¿quién la vio esa orden? O sea, que no tiene poder el presidente sobre la gendarmería. Obvio que el presidente tiene poder sobre la gendarmería, pero entonces nunca no había esa orden que tuvo sobre reprimir. Hay veces que obviamente las fuerzas policiales, como él dijo, que se exceden. Pero Bursaco dijo que no se excedieron. ¿Cómo? El secretario de Seguridad dijo que no hubo excesos. Para mí, probablemente haya habido un exceso, pero también veo de la otra cara que también hubo violencia entre los manifestantes
han tirado piedras, la verdad que lo podemos igualar un manifestante que tira piedras con un miembro de la gendarmería armado y con escudos y con protección en su... Obviamente me parece que lo tenemos que estudiar, tenemos que ver qué fue lo que ocurrió, de dónde empezó la violencia, porque hubo violencia de los dos lados y no podemos desconocer eso. Y tenemos que ver también quién es el responsable y desplazarlo. Fue evidente, los trabajadores estaban pacíficamente cortando los 2 carriles como habían acordado con el subsecretario de Seguridad, según él mismo lo dijo yo lo escuché a él la noche anterior. Y de golpe, supuestamente por una orden del juez que nunca apareció, la gendarmería avanzó sobre los trabajadores, le tiró agua con los carros hidrantes, palos, etcétera, sin ningún motivo, a trabajadores que, hay que entender, están ultra sensibilizados. Hace meses y meses que vienen reclamando frente a un grupo empresario que ha recibido subsidios de todo tipo y color, que ha hecho estafas de todo tipo, que les debe el salario y que están peligrando los puestos de trabajo. Entonces, frente a esa situación, en vez de... Y los trabajadores estaban cumpliendo, no se movían, estaban los 2 carriles, pasaban los autos lo más bien y se hace la represión. Entonces, frente a eso, que estaban cocinando aparte, les arruinan la carpa que tenían, todo, que no responde de ninguna manera, bueno, sería muy raro que no tengan un poco de bronca frente a una represión que no tenía verdaderamente ninguna justificación. Y la de después, todavía, te digo, mira, estando ahora acá, salvo que, insisto, que es un mensaje para otros conflictos, para otras luchas, para decirle, mire, al que sale a pelear le vamos a dar palo, no se entiende, porque iban ellos a comunicar que es una manera de sentar precedentes. Yo creo que no tiene verdaderamente otra explicación, porque acá cuando se trató de los bolsillos de las patronales agrarias le han hecho una transferencia de ingresos monumental, se calcula 60.000 millones de pesos por año que van a recibir con el combo solamente. Solo a las patronales agrarias, es decir, con el combo de devaluación más quita y baja de retenciones. Y mientras se le da de todo para que tenga un verdadero jolgorio donde le ha aumentado la rentabilidad en el trigo y en el maíz al 100%, 50% a la soja, a los trabajadores se le dice, mire, ustedes ya seguro que van a perder. Algo van a tener ajustarse cinturón. ¿Por qué los trabajadores y no los sectores empresarios, que son los que están siendo beneficiados por todas y cada una de las medidas del gobierno? Y encima dicen protocolo de la protesta. ¿Por qué ponen este tema en discusión? Porque saben que medidas de ese tipo van a generar respuesta del otro lado. A mí lo que me cuesta comprender es la cuestión de la violencia. Por supuesto que no estoy a favor de la represión, pero me cuesta terminar de entender el escenario que se dio hoy cuando en los medios de comunicación sale a hablar con la prensa uno de los delegados a decir explícitamente que agradecían la solidaridad, pero que había grupos infiltrados, que no sabía quiénes eran, y hasta ese momento se venía dando una manifestación de manera pacífica. Hay grupos infiltrados, a ver, lo de los grupos infiltrados, uno podría también presuponer, yo para sacarle la responsabilidad a la izquierda también, o a la izquierda más dura, ¿viste? Hay sectores también paraestatales muchas veces, inclusive hay sectores dentro de las fuerzas de seguridad que tienen juego propio. Pasa, o sea, Cristina tuvo que descabezar a la cúpula de la CIDE porque tenía juego propio. Entonces, déjame decirte esto, lo que me llama mucho la atención, porque ustedes preguntan, a ver, ¿por qué se llega al conflicto? Se llega al conflicto porque hay falta de diálogo. ¿Cuándo los reciben en el Ministerio de Trabajo? Después que se produjo el hecho político y fue noticia. Cuando en todos los canales de televisión se mostraban las imágenes del muchacho, la espalda del muchacho con los impactos de la bala de goma, de los perdigones de la bala de goma, dijeron hagamos algo porque estamos quedando mal. Tal vez sea como dice el Chipi, mandaron un mensaje, por un lado, guarda que si hay quilombo nosotros estamos dispuestos a jugar fuerte y a reprimir. Y por el otro lado, siguen con la pantomima del diálogo, con los hechos consumados. Hay que dialogar antes de que ocurran los acontecimientos, no después. El Ministerio de Seguridad ha sacado, insisto, un comunicado de prensa, que me lo pasó un periodista, que es insólito. Dice que los sectores militantes de izquierda estaban ahí tomando una parte del aeropuerto. Es delirante. Cualquiera que estuvo ahí se dio cuenta que es un montaje que está haciendo Patricia Bullrich ahora. Pero no tiene nada que ver con los hechos. Y la excusa nada que ver con los hechos. La excusa que venía el plantel de River también es graciosa. ¿Cómo van a reprimir porque viene el plantel de River? O sea, vos fijate la mentalidad televisiva, o sea, todo se explica a partir del hecho mediático. Como van a pasar los jugadores de River, no sea cosa que tengamos problemas. No sé, y además Bursaco tiene algunos problemitas judiciales con su familia, ¿no? Alguna gente de su familia que tiene algunos problemas judiciales. ¿Qué ¿no? problemas? Contame. Sí, no, el hermano. Alguno que está, el hermano de don Alejandro Bursaco, ¿no? Quiero ir al inicio del conflicto el día de hoy, que fue... a ver, los trabajadores decían que ellos habían acordado el día de ayer, lo recordaba recién el Chipi, habían acordado dejar 2 carriles libres y manifestarse permitiendo el paso de la cantidad de autos que puedan circular por esos 2 carriles. ¿Qué pasó entre ese acuerdo y que además hoy, insisto, según los trabajadores, yo no estuve en el lugar, pero según los trabajadores y los cronistas habían dejado 2 carriles libres? ¿Por qué, habiendo dejado 2 carriles libres, cumpliendo el acuerdo del día de ayer, la Gendarmería de todos modos, no digo antes de reprimir,
fue a desplazarlos. Muy probablemente lo que pasó también fue una decisión de quien fue jefe operativo del operativo de seguridad que se desplegó de correr a los manifestantes de la ruta para priorizar en ese momento el derecho de la gente a transitar libremente. La gente estaba transitando, mirá, te digo, la gente estaba transitando. Lo que decía el secretario de Seguridad, el subsecretario de Seguridad... Sí, también había gente que se bajaba y hacía 2 kilómetros caminando con su valija. Eso hoy no pasaba. No pasaba nada, pasaban lo más bien y después cuando la gendarmería los corre... ocupa los mismos 2 carriles que antes estaban los manifestantes, o sea que eso, el tránsito no lo cambiaron nada. Pero el argumento que daban es que a pesar de ese acuerdo, hubo una orden de un juez que había dicho que había que desplazarlo de todo. Esa orden del juez nunca apareció. Pero ¿qué sí hubo en el medio? Reunión de gabinete. Reunión de gabinete. Muy sintomático. Estuvo la reunión de gabinete, pasó un ratito la reunión de gabinete y enseguida vino la represión. O sea que uno tiene que ver que es claramente una decisión política del gobierno de mandarle los palos a los trabajadores. No se entiende de otro modo porque no había otro motivo. No entiendo la relación de la reunión de gabinete. Que ahí tomaron la decisión política. En esa reunión de gabinete. Sí, claro, evidentemente. Evidentemente, si no hubo orden de un juez, los trabajadores estaban cumpliendo el acuerdo, había carriles libres, ¿por qué la represión? No encuentro otra explicación. Quizás la haya, pero trato de hacer una lectura política. Los primeros días las acciones de gobierno tienen múltiples significados. No es solamente el significado del hecho en sí, sino también la connotación que eso deriva. Entonces vos, digamos, yo insisto con el emparentarlo con la idea de nombrar por decreto a los jueces de la Corte. Era un hecho de poder. Mostrar que se la bancan, que tienen, que van a ir al frente. De hecho, yo creo... Admítame que Nicolás del Caño estuvo bien, ¿no? No yendo. ¿A dónde? A reunirse con Macri. Quería la foto para después avalarle los decretos. Que decimos bien la denuncia. Mirá, yo te digo, para mí Macri montó un escenario, un show, con el tema del diálogo político. Ajá. Yo estoy conforme con que haya ido Daniel Scioli. Me parece que si lo vuelve a convocar se debería volver a ir y volver a hacer los mismos planteos, inclusive planteos anteriores en función de, a ver, si vas a convocar al diálogo, por lo menos anticipar la jugada, digamos, una jugada de esa naturaleza, pero más allá del comentario de Chipi reivindicando a su compañero de militancia, que me parece muy noble, hay que decir también que cuando uno gobierna, digamos, y en este contexto de debilidad donde está gobernando el PRO y Cambiemos, donde prácticamente no tiene una coalición político-social que lo sostenga, porque tiene dificultades en las 2 cámaras, tanto en senadores como en diputados, y porque además pareciera ser que están todo el tiempo con la necesidad de sobreactuar ejecutividad.